porque engancha, se lleva la marca y no solo eso, sino que en lugar de patear al segundo palo, patea el primero y el arquero se comió la mague. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de, por supuesto, claro que sí, liguilla, en este caso Liga MX, semifinales, partido de ida entre Chivas y América. No podíamos faltar, teníamos que estar acá para reaccionar a las mejores jugadas y al gol, en este caso, que fue el 1-0 para América, que termina llevándose este partido de ida de visitante encima, condimento tremendo. Por supuesto estamos con la remera de México, no estamos con la selección, pero bueno, estamos con las semifinales y va a depender de ustedes y del apoyo que le den a este video si el domingo 21 de mayo también vamos a estar reaccionando al partido de vuelta, en este caso, que va a ser América el local y Chivas va a ser de visitante. Así que depende de ustedes que nosotros el domingo estemos reaccionando, como también depende de ustedes que estemos reaccionando al otro partido que tenemos en estas semifinales, que está del otro lado de la llave. Así que vamos a arrancar, si les parece, con lo que fue el partido el día de hoy. También les pido que rompan a likes el video porque es tarde acá en Argentina. Son 1:30 de la madrugada y estoy acá disfrutando con ustedes de este gran partido. Así que, por favor, por eso también les pido que dejen un me gusta ahí en los comentarios. En los comentarios, por supuesto, comentan lo que quieran. Ahí estamos viendo la formación, por un lado, de Chivas, por otro lado, de Club América. ¿Quién fue la figura para mí hoy en día? ¿Quieren saber para mí? O sea, desde mi punto de vista, esperen que baje un poco el volumen porque quizás está muy alto. Desde mi punto de vista, yo siento que hoy estuvo por el lado de los arcos. Porque por un lado tenemos que América se va con un 1-0 y con la valla sin vencer, o sea, con el arco invicto, gracias a su arquero, a la gran actuación que tuvo, en este caso Malagón, que yo no lo tenía mucho el arquero de América, pero hoy atajó muy bien, tuvo 5 atajadas que lo salvaron de obviamente, vencerle la valla. Y por el otro lado, también Guadalajara, Chivas de Guadalajara, por supuesto, no quiero que nadie se me enoje, Chivas de Guadalajara tiene que agradecer a su arquero, porque también es quien evitó que Chivas se vaya con el arco con más diferencia de gol. O sea, se podría haber ido tranquilamente 2-0. Entonces, estuvo por los dos lados, la verdad, bastante prolijo los dos arqueros. Y 5 atajadas también para Miguel Jiménez. Una locura. Para mí, el partido pasó por los arqueros. Por eso también el resultado fue de tan solo 1-0. Miren, esta tajada es tremenda. Ya estamos en la primera tajada del partido. Miren lo que es esto. Minuto 6 y mirá la mano que saca. La mano que saca Malagón, boludo. Es espectacular, es espectacular. Saca una mano así de la nada y termina sacando un bochón. Y miren qué pasa tan solo 4 minutos después. Mirá, le pone el pecho a las balas, le pone el pecho a la situación. En este caso ya sí el arquero de Chivas, que es Jiménez, como bien les dije. También otro de los que me gustó mucho fue Sepúlveda por parte de Chivas, a pesar de que, bueno, recibió un gol Chivas. Bueno, esto es espectacular. Es espectacular. Una estirada tremenda otra vez, una vez más Malagón ahí, yendo fuerte abajo, o sea, como se debe, con todo el cuerpo va hacia la pelota y termina sacando un bochón. Y acá otra gran aproximación por parte de América, que me gustó que estuvo pateando mucho afuera del área. Se notó esa capacidad de patear de afuera que es para destrabar un partido, muchas veces sirve. Bueno, hoy era un partido de esos que no se iba a destrabar con un mano a mano, que había que patear afuera del área. Entonces me pareció bastante bueno. Otra gran atajada de Malagón, mirá lo que hace Malagón acá. Vuela para la izquierda y saca otro bochón. Y estamos hablando de 27 minutos, muchachos. En 27 minutos ya tenía 3 atajadas en la espalda Malagón. Tremendo, la verdad. Lo vuelvo a repetir. Tremendo lo del arquero de América. Fue una locura lo que atajó el día de hoy. Acá otro gran mano a mano. Mirá esto. Y tenía que terminar el gol. Tenía que terminar el gol de este señor. Pero ¿qué pasa? Termina siendo anulado. Esto fue en el primer tiempo, para el que quiera saberlo. Fue en el primer tiempo. Yo en un momento vi que de la nada iba 1-0. Me volteé a mirar cómo estaba el partido. Ahí estamos viendo al Tano Ortiz, mientras tanto. Y termina anulando el gol. Así que, bueno, vamos a ver si muestran la repetición. Si está bien anulado o no para ustedes. Así lo pueden apreciar también. Ahí están viendo, mirá. Supuestamente hay un offside ahí. Yo qué sé yo, según la imagen que mostraron me pareció que era offside, pero es muy finita, es de esas jugadas que
las tenés que medir con la escuadra esa que ponen ellos, con la tomando la posición y esas cosas que hacen ellos que nada, son parte del VAR, así que no nos vamos a meter mucho en detalle, pero cuestión termina siendo offside, no hay mucho por hacer cuando te sacan el gol, ya está. Era el 1-0 de América, que para mí hasta este momento era más merecido que gane Chivas que gane América, porque estaba fuera de joda, era avasallante en este primer tiempo. Vimos de hecho las 3-4 atajadas que tuvo Malagón en ese primer tiempo, que después fueron las que le dieron vida. O sea, es un arquero ganapartidos Malagón definitivamente, porque fue esas 4 atajadas que tuvo fueron las que le dieron vida para poder en el segundo tiempo llevarse el partido a América, que lo hizo en una jugada. Miren lo que hace acá Cendejas, es espectacular, porque engancha, se lleva la marca y no solo eso, sino que en lugar de patear al segundo palo, patea el primero y el arquero se comió la mague. El arquero se come la mague y de esa manera sola le podías meter el gol. Y bueno, Cendejas lo hace muy bien. Asistencia de Diego Valdés. Diego Valdés es otro de los chicos que está jugando muy bien, el mexicano. El chileno está jugando a un nivel muy alto de fútbol también. Me gusta mucho, siempre lo he dicho, un mediocampista guerrero, aguerrido, y está jugando muy bien y se nota dentro de la cancha. Así que asistencia de Valdés y un gran gol, como les dije, de Cendejas, que entró en el segundo tiempo. Y de esa manera, con ese gol, porque después no hubo mucho más en el segundo tiempo, con ese gol América se termina llevando el partido. Ustedes me dirán si para ustedes es justo o no es justo, si creen que mereció un poco más Chivas. Lo cierto es que, como saben, el que se lleva el partido es el que mete la pelota, y quien metió la pelota claramente, fue América, y se termina llevando este 1-0 para el domingo definir de local la clasificación a la final. Veremos qué va a pasar. Ustedes saben que depende de ustedes mismos que nosotros estemos ahí reaccionando o no. Si ustedes rompen a likes este video y se suscriben todos ahora mismo al canal, les prometo que el domingo vamos a estar reaccionando a lo que es la final, incluso el Mundial Sub-20 y de todo. Pero bueno, nosotros nos comprometemos a estar ahí el domingo para poder reaccionar a este gran partido que tenemos, este clásico mexicano entre Chivas y América. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.